Amigos de Soluciones Automotrices, les saluda el ingeniero Jorge López. Es un gusto poder compartir con ustedes este video, esta información. Estamos viendo hoy un Honda Civic 2007 con problema de bolsa de aire. Estamos utilizando el G-Scan para poder diagnosticar cuál es la falla o el problema que este vehículo tiene. Acá tenemos nuestro escáner, como siempre, con las distintas plataformas con las cuales podemos trabajar, desde el récord de vehículos analizados, la plataforma o el protocolo de OBD2, el protocolo por específico, por marca, el osciloscopio y los que hayamos guardado como favoritos. Adicionalmente, con este equipo contamos ya con lo que es el J2534 y contamos con las utilidades y las configuraciones. Volvemos a ir a utilidades para ver cómo está la red de comunicación. Es un dato bien importante para nosotros, saber que está funcionando correctamente la red. Enter. Y ahí estamos. Vean, la red está trabajando bien. Esto es nada más un análisis rápido para saber que podemos ingresar al vehículo sin ningún problema. Regresamos. Y aquí volvemos a tener toda esta serie de unidades o de ayudas que nos pueden servir en determinado momento para poder analizar el vehículo. Tenemos una biblioteca de códigos de falla donde nosotros podemos ingresar y acá, ya sean códigos de motor, códigos de body, de chasis o de red de comunicación, podemos ingresar el código y vamos a obtener la ayuda y la información que necesitamos. Salimos y vamos al análisis por marca del vehículo, diagnóstico, vamos a Honda, le decimos que sí. Dato importante, como siempre, que el número de VIN sea correcto. Ya lo verificamos y sí corresponde al vehículo. Y acá están todos los sistemas que nosotros podemos diagnosticar. En cada uno de los sistemas nosotros vamos a poder tener varias funciones. Les decía, hoy vemos lo que es bolsas de aire. Entramos a ver bolsas de aire. Y aquí nos da la descripción del sistema. Es importante que ustedes lean cada uno de los datos que está aquí para poder entender o activar lo que ustedes necesitan. Ok, análisis de códigos de falla. Ok, ya que hemos leído esto, le damos OK. Y nos dice que tenemos problema con el sensor del cinturón del lado izquierdo. Y tenemos problema con la bolsa de aire del lado derecho. Ya habiendo obtenido los códigos, nosotros podemos borrarlos. En este caso no hay cuadros congelados por tratarse de un sistema que no es el de motor. Le damos OK. Podemos ir a análisis de datos. Y aquí están los datos con los que podemos contar. Esta información no depende tanto del escáner, depende del fabricante, que es quien nos proporciona estos valores en tiempo real. Si yo cambiara la unidad de control, aquí tengo todas las funciones especiales, incluyendo el poder calibrar el sensor de peso del asiento de pasajero. Tenemos una serie de funciones especiales que nos van a ayudar al análisis y diagnóstico. Y podemos identificar el ID de la computadora. Toda esa numeración, eso alfanumérico que ustedes ven ahí, es la información
de la computadora. Muy bien, ya con esto nosotros podemos ir a nuestra tabla de códigos de falla. Y podemos obtener en nuestros programas la ayuda para cada uno de estas fallas. Así que esperamos les sea útil, amigos, este diagnóstico práctico, rápido y certero. Estamos a la orden de ustedes. Soluciones Automotrices, su mejor opción en capacitación. Amigos de Soluciones Automotrices, su mejor opción en capacitación. Estamos invitándoles a nuestros eventos de capacitación, donde usted podrá adquirir conocimientos para la buena interpretación y buen manejo de los equipos y herramientas de diagnóstico. Es importante que cuando ustedes hagan un diagnóstico, sigan el procedimiento y el protocolo que el escáner les indica. Acá nos está indicando que para que nosotros podamos accesar, debemos de marcar 4 teclas. Si yo marcara solo 3, solo marco 2 o solo marco 1, el procedimiento no se va a dar y no va a permitir el acceso. Así que marco las 4 teclas como me lo solicita el protocolo y ahí automáticamente ingreso. A partir de aquí yo puedo continuar con mi análisis, con mi diagnóstico. Pero vuelvo a insistir, es importante que usted se capacite, es importante que usted adquiera equipo, es importante que usted adquiera información y es muy importante que usted venga y junte todas estas cosas: capacitación, información y equipo, y usted será un técnico de éxito. Así que, amigos, hoy presentamos el G-Scan 2, una herramienta muy práctica, muy útil, muy versátil para poder analizar y diagnosticar cualquier clase de vehículos. Con este equipo podemos diagnosticar inclusive camiones de gama media y podemos diagnosticar vehículos de gama media, alta, media, lo que ustedes quieran en cuanto a vehículos. Así que les invitamos, amigos, esperamos que estén bien y tener la oportunidad de poder compartir con ustedes los conocimientos de capacitación, que tenemos. Bendiciones, saludos, un fuerte abrazo.
Muy buenas tardes, amigos. Les habla Tilso Castro, soy ingeniero de Colombia, relacionado con la empresa Autoavance, y estamos brindando para ustedes una charla en la cual vamos a trabajar la parte que tiene que ver con el riel común. Específicamente para la marca Cummins o los modelos Cummins, vamos a tratar de estudiar y darle inicio a lo que sería toda la plataforma de funcionamiento del sistema de Cummins, todo lo que tiene que ver con la inyección electrónica, principalmente en los sistemas de riel común, y un poco también el estudio de los parámetros del escáner que permiten poder evidenciar el funcionamiento de este sistema. Básicamente le mandamos un saludo al amigo Carlos Izquiac y al ingeniero Jorge López, organizadores de este evento, y por supuesto al señor Julio Guerra, que es el encargado de lanzar el video y demás en directo para ustedes, especialmente en Guatemala. Ahí vamos a estar compartiendo todo este tema del riel común. Bueno, para empezar, vamos a tratar de pensar que los sistemas de Cummins se dividen en varios mecanismos de funcionamiento. Van desde los sistemas iniciales, que tienen que ver con toda la parte de sistemas presión y tiempo. Ahí fueron evolucionando hacia los sistemas de control electrónico. Y luego se encargaron de funcionar en los sistemas CEWI o los sistemas MWI, que son los sistemas tradicionales, como el ISM, el N14, y también saltaron un poco a los controles IFSM, como el caso de los Cummins, ISX y demás. Y luego en la nueva técnica de Cummins han trabajado sistemas con bombas BP, por ejemplo BP37 y 44, y ahora último están trabajando mucho sobre los sistemas de riel común, como es el caso de los sistemas HPCR, específicamente la parte de vehicular principalmente, y maquinaria un poco van ingresando. Y todos estos sistemas están adicionados o están funcionando adicional con el tema de controles de emisiones, filtro de partículas y demás. Entonces, bueno, no siendo más, vamos a empezar un poco con el funcionamiento de todo esto. Vamos a tratar de que quede bien claro cómo es la operación de todo, cómo funciona cada sistema y qué parámetros del escáner nos permiten poder evidenciar o encontrar la operación del vehículo. Bueno, les voy a compartir un poco la pantalla para ustedes poder ver un poco lo que es el sistema. Ahí vamos a ver un poco lo que es el sistema de Cummins. Vamos a mostrar por acá un poco la pantallita de lo que vamos a estudiar. Y aquí tenemos nuestra pantalla. Aquí estamos. Bueno, básicamente el sistema ¿en qué compone? Nosotros cuando hablamos de HPCR, hablamos de un sistema de riel común que permite poder jugar, evidenciar, trabajar, controlar lo que es la inyección a partir de elementos que no están directamente relacionados al movimiento del motor, es decir, lo que son inyectores y lo que es bomba, aunque obviamente funcionan con la presión de sistemas que se mueven a través del motor, directamente no están relacionados mecánicamente. Por lo tanto, vamos a pensar que la unidad de control o el SM se va a encargar de poder gestionar todo lo que tiene que ver con la operación del sistema. Como pueden ver en las filminas, inicialmente podemos apreciar que existe un riel. En todo sistema de Cummins HPCR existe, por supuesto, un riel. Este riel se supone que va a estar encargado de manejar la alta presión, así como ustedes lo pueden apreciar. Y básicamente ese riel va a recibir presión proveniente de una bomba. La bomba es una bomba distribuidora. Esta bomba distribuidora va a estar encargada de generar la presión necesaria para que se pueda evidenciar o que se pueda generar lo que sería el control de inyección. Pero esa presión no va a llegar directamente hasta abrir el inyector. Es decir, el inyector no se abre directamente con la presión que genera la bomba. Por supuesto, la presión finalmente tiene que salir por el inyector, pero el inyector no abre con esta presión. Esta presión abre con un control electrónico que es provisto sobre el inyector a través del módulo de control o la unidad de control. En este caso, la unidad de control la vamos a llamar SM, Engine Control Module, y este módulo o esta computadora se va a encargar de poder gestionar todo lo que es el proceso de inyección con sus duraciones, tiempos y demás. Bueno, por un lado, la bomba, para poder operar, funciona con el mecanismo de giro a través del mismo motor. La bomba lleva un alineamiento mecánico más una fase mecánica. Y luego la bomba, en su recorrido de pistones, va generando presiones, pero el control finalmente de todo esto se hace a través de un actuador FIP. El actuador básicamente es la válvula, ¿cierto? MPROP, del alemán, viene esta derivación, pero para nosotros es una FIP, como Fuel Injection Pressure.
Y básicamente esta valvulita que está colocada en el conjunto de la bomba se va a encargar de poder manejar, operar, gestionar todo lo que tiene que ver con los caudales. ¿Cuáles caudales? Los caudales de ingreso al sistema de inyección, o sea, los caudales de ingreso a lo que sería la bomba de inyección. Si ustedes pueden evidenciar, aquí en la imagen que estamos observando en la pantalla, fuel es el combustible, ahí el combustible va a subir y va a pasar por un inicial filtro sugerido de 10 micrones. Ese filtro va a llegar directamente hasta lo que es el enfriador del SM, no el SM, o sea, el líquido no pasa por la SM, pasa por el enfriador del SM. Pero básicamente ese paso lo tiene directo por el SM o en paralelo con una bomba lifter de levante de 12 libras. Quiere decir que una bombita eléctrica puede dar los primeros recorridos de llenado para todo el sistema y ese paso de combustible inicial, que sería una pretransferencia, va a llegar hasta lo que es la bomba de transferencia. La bomba de transferencia es una bomba de transferencia cercana a 13 bares. Lo multiplican 13 por 14.8, pueden obtener los PSI, nada más estamos hablando un poco más de 70 PSI. Esos PSI de la bomba de transferencia van a llegar directo hasta un filtro. Este filtro va a ser un filtro de 2 micrones como norma. Obviamente, pues ya luego el dueño del auto le pone el que él desee. Y ese filtro de 2 micrones, pues supuestamente, pues termina de eliminar todas las pequeñas contaminaciones que hayan podido quedar a través del filtro de 10 micrones. Y ese filtro va a llegar directo a la bomba. Ya en la bomba, en el recorrido de paso a lo que es cada uno de los cilindros de la bomba, que lo vamos a ver más a detalle a continuación, ahí se va a encontrar con un actuador proporcional. Este actuador proporcional está gobernado por la unidad de mando, es el actuador EFC o FIP, o también lo podríamos considerar como si fuese un SSV, como estamos mucho acostumbrados a trabajar el riel común. Y a partir de ahí, la presión que genera cada uno de los bombantes, por así decirlo, o cada uno de los cilindros, va a permitir vencer unas válvulas check que se llaman pump head o digamos control de cabeza en bomba, y luego a través de ahí va a ir directamente hasta el riel. Ya ahí, en ese punto, no existe ningún otro control de la presión, lo cual quiere decir que hasta acá la presión es gobernada, manipulada, sugeridamente en control, operada a través de la válvula EPC, EFC o FIP, como le quieran llamar. Ese es un actuador que está en la bomba, que ahora vamos a ver en las imágenes. Por supuesto, la bomba va a girar en una relación mecánica a través del movimiento del motor, y todo lo que se permita tener acá, en esta presión que se maneja a través de los sistemas de la bomba, va a llegar en caudal directo hasta el riel. ¿Qué se va a encontrar en el riel? Uno, en el riel se va a encontrar una válvula de sobrepresión. Quiere decir que la sobrepresión que existe en el riel, estamos hablando que estos sistemas arrancan a inyectar a partir cercano a 4.500 PSI y pueden llegar a presiones cercanas a 20.000 PSI en algunos casos. Un poco más pequeñas que los vehículos comerciales, pero digamos, es bastante presión. Esta presión que se maneja va a tener un control electrónico, por supuesto, pero dado en la bomba, ya no en el riel. Y a través de un retorno mecánico podría liberar lo que sería un exceso de presión. Este exceso de presión permite juntarse al exceso de caudal en los inyectores, que sería el retorno del inyector. Ahora vamos a entender luego cómo así que hay retorno en el inyector. Y ese retorno del inyector también va a tener un sello. Usualmente está entre 0.7 y 2 bares la presión que se maneja en ese sello, con un controlador mecánico que básicamente es un drenador. Ese drenador va a llegar hasta una línea. Y en la línea, ahí en la línea, se va a juntar también lo que sobró en la bomba a través de la regulación del actuador. Quiere decir que el actuador de la bomba liberó una cantidad de combustible en su regulación y ese combustible también se va a juntar en ese elemento. A todo ese elemento se le llama drain manifold, que sería como un conjunto de unión de varias presiones. Y luego eso proviene hasta el tanque con un control o un manejo, digámoslo así, y control de presión. Pero eso es algo completamente mecánico. Obviamente que ese drain manifold, si se tapase o tuviese algún tipo de inconveniente, podría ser un mal funcionamiento también en la inyección. Pero bueno, digamos que en este caso no es tan así. Bueno, luego cuando tenemos estos inyectores funcionando, se supone que los inyectores ya no son movidos por ningún tipo de control mecánico, es decir, no existe un accionador mecánico, no existe un eje de levas para inyectores en lo absoluto. Los inyectores están colocados a través de unas piezas que se llaman bicoinyectores, que están puestos directamente en la culata y tienen un procedimiento especial para sacarlos de ahí y todo. Pero digamos que esa parte ya es más mecánica. Y el inyector, la única calibración que tiene es electrónica. Es decir,
En algunos modelos más recientes hay que hacer una codificación, pero en la mayoría de modelos estándar no se requiere ningún tipo de codificación, más allá del reconocimiento de la unidad a través del inductor, que es su bobina. Bueno, este inyector va a tener 3 conductos hidráulicos. Un conducto hidráulico, que es la entrada, que está colocado por acá. Un conducto digamos, de llenado, que sería el conducto de ingreso, que está por acá. Un conducto de llenado del cilindro, que es esta punta que se encuentra acá, que sería como quien hizo su salida. Lo que estoy nombrando, estoy sombreando en spray, tipo spray, atomizado. Y luego un conducto de retorno que se junta con todos los retornos de los inyectores, y eso, lógicamente, pues va a ir al drenador a través de una válvula check que también se encuentra ahí dispuesta en el propio drain manifold. Entonces el inyector, por supuesto, para el fabricante no contiene reparación, no tiene ajuste. En la realidad, pues los inyectores presentan algunos tipos de reparación por personas que están especializadas en ese proceso de repararse. Y a través de lo que son los diagnósticos, se supone que nosotros vamos a ser capaces de llegar hacia lo que es una falla. En sí, este es el sistema que les venimos a mostrar hoy, que se llama el sistema HPSR. Nosotros dentro de esto vamos a encontrar, entonces, para resumir, una presión que viene del tanque. La presión del tanque pasa por el filtro, primero un filtro de 10 micrones, luego pasa a lo que es el levantador o la bomba de levante. A partir de ahí va a llegar a la bomba de transferencia. En la bomba de transferencia esta presión va a llegar y pasar sobre un filtro de 2 micrones, y ahí va a encontrar nuestro primer elemento, que es el actuador mecánico. Ese actuador mecánico electrónico, por así decirlo, ese solenoide, se va a encargar de manera proporcional a gestionar la regulación de combustible que ingresa a la bomba. Ya en la bomba, el combustible pasa por los cilindros de la bomba, que son los pistones, y ellos de manera alternante, están todo el tiempo subiendo y bajando, van generando presión. O sea que ya a partir de ahí no hay más regulación de presión, la presión está en la entrada. Por eso se podría decir que este sistema permite un control de caudal para este ejemplo de HPSR que estamos tomando. Existe otro tipo de HPSR también, muy similar a este, es básicamente igual, que es la versión brasilera, por así decirlo, ¿no? Y ese sistema tiene una pequeña diferencia con respecto al control de la bomba, y es la ubicación del actuador, principalmente. Pero lo que es la inyección, básicamente es exactamente igual, todo lo que es control de inyección y demás. Cada inyector tiene una numeración que tiene que ver con su fabricación. Se supone que hay diferentes tipos de inyectores, este caso es uno de ellos. Y a diferencia de los inyectores de Common Rail de autos, que lo que estamos acostumbrados a trabajar, un Hilux o una Kia y estos inyectores Common Rail no tienen tubo el inyector directo con rosca. Es decir, estos inyectores de riel común lo que cuentan es con un adaptador bicoinyector que va pegado al inyector sobre la culata, pero finalmente en la culata sí viene lo que es el tubito que lo aprisiona, cosa que vamos a ver seguido a esto. Bueno, acá tenemos un poco el esquema ya más real de lo que es la bomba y su sistema de inyección. Y recuerden que pueden ir haciendo preguntas a medida que se va desarrollando la charla. A mí me están llegando las preguntas en interno y ahí yo puedo sugerir alguna respuesta sobre esa pregunta en interno. Vamos a ver si existe acá alguna pregunta en interno para esto. Todavía no tenemos ninguna pregunta. Vamos a ver por acá. Listo, no hay ninguna pregunta. Recuerde que estamos a través de Soluciones Automotrices brindando esta charla para ustedes en directo. Bueno, nosotros tenemos acá el módulo de control LSM, cosa que bien interesante porque es un módulo de control bastante moderno. Ya su procesamiento es mucho más avanzado que los procesamientos que existían anteriormente en la línea CM570, por ejemplo, o CLX y demás. Y luego este procesamiento tiene la ventaja o la particularidad que ya opera a través de conexiones tanto tipo CAN como 1939 y también la 1708 o 1587, o sea que tiene multiprotocolos. Lleva procesamientos de configuraciones, se configura a través de los mecanismos de calibraciones o de INCAL que pueden descargar ustedes del website, y permite poder tener también updates, actualizaciones, o sea que ya existe el mecanismo de actualizarse y puede solucionar problemas, digamos, de configuraciones técnicas a través de las nuevas versiones de software o firmware para poder hacer funcionar el módulo, siempre a la mejor manera. Tiene un conector OEM, tiene un conector de sensores y actuadores y tiene un conector de corriente, el módulo. Bueno, acá tenemos nosotros el filtro de 2 micrones, un filtro Fleetware que básicamente el fabricante sugiere, ¿no?, que es este filtro. Tenemos la bomba, ahí está la bomba de combustible, tenemos el plato de refresco del SM, que es el cooling plate, que permite poder pasar por dentro
gasoil en la medida de lo posible para enfriar el módulo de control. Por supuesto, ahí muchas veces las personas piensan que por esto se le va a meter el diésel al módulo, no, en absoluto, porque no tiene ningún tipo de relación uno con otro. Y luego tenemos la línea de drenaje de la bomba, que es para hacer lo que es el sangrado, el bleed o blending. Y luego tenemos una línea de drenado de la válvula de alivio de alta presión, que también permite hacer un blending, un proceso de transferencia. Entonces, sí, esto básicamente, como quien dice, nuestro esquema general de operación del sistema. Aquí tenemos nosotros los colectores de drenado. Este ya es la bomba, una fotito de la bomba. La entrada de combustible. Digamos, esta parte es muy importante, aunque muchas veces no todas las tuberías manejan alta presión. Sí es muy importante que se sostenga alta presión en las tuberías, digamos, dedicadas a esto, y que el recambio se haga según manual. Algunos fabricantes sugieren que cada vez que se sueltan por horas se cambien las tuberías, pues es conveniente seguir la recomendación del manual para cada aplicación. ¿Qué tenemos por acá? Esta es una vista posterior al sistema, ya no estamos viendo de frente el STM, sino en la parte de atrás del cooling plate. Fíjense que tenemos detrás del cooling plate la bomba de levante, un lifter, aunque esta bomba de levante funciona a través de transferencia temporizada, aproximadamente unos 30 segundos por tiempo de activación, funciona con el interruptor de encendido. Algunos de estos sistemas tienen la opción de poder funcionar con un encendido remoto a través del bus de datos. Eso es algo que he visto últimamente en maquinaria, algo muy parecido a los vehículos livianos. O sea que la unidad también tiene la disposición de encender a través de bus de datos, que es algo interesante. Luego tenemos conexión de drenaje de combustible, que son básicamente las conexiones para el suministro y la salida de combustible. Y luego tenemos la parte ya de bomba primaria y el actuador. Ahí tenemos acá arriba el actuador de inyección. Ahora vamos a ver ahorita unas imágenes propias en una máquina respecto a estos componentes. Aquí tenemos lo que es la bomba. Fíjense que en la bomba tenemos el actuador de la bomba. En el escáner vamos a encontrarlo como FC. Nosotros podemos llamarlo el actuador simplemente el sistema FIP, ¿okay? O control de inyección, que es bien dicho de esa manera, no hay ningún problema. Luego la bomba como tal es una bomba sellada. Estas bombas sí presentan en algunos lugares suministro de repuesto para poder entender, ¿no?, el funcionamiento de ella. Un desarme no vendría mal, pero tengan en cuenta que ese procedimiento de desarme amerita, por supuesto, una técnica para poder llevar a la bomba las condiciones de operación adecuadas. La bomba no presenta ningún tipo de calibración posterior a la instalación, es decir, no hay herramienta para dar avance, no hay herramienta para dar entrega de dicha bomba. La bomba es armado único, por lo tanto no se requiere ninguna herramienta especial para calibrarla en avance y demás montada sobre el motor. Bueno, en laboratorio tendrán ya sus propias especificaciones. El actuador de la bomba, que por acá también ahora ya tienen algunas preguntas, el actuador de la bomba funciona de manera modulada, o sea, no es un actuador fijo, que era una de las preguntas que estaban por acá. Y luego ese actuador de la bomba normalmente funciona hasta 3 amperios aproximadamente, o sea que no es buena idea, aunque sea de 12-24, meterle corriente directa al actuador, porque podríamos generar, directa quiero decir, activarlo permanentemente, porque podríamos tener en algún momento dado un mal funcionamiento del sistema y llevar a esto pues una condición, digamos, no requerida de lo que es el proceso de trabajo. Aquí tenemos la entrada en color violeta, la entrada de la bomba de engranaje y la salida de la bomba de engranaje. La bomba de engranaje, por supuesto, se puede adquirir por separado de la bomba de transferencia eléctrica o lifter y también de la bomba de alta, o sea que podría venir afuera de ella. En algunos sistemas la bomba de levante mecánica viene fuera del conjunto de la bomba de alta, por así decirlo. Bueno, listo. Aquí está una explicación un poco más sencilla de un corte en sección de la bomba. Fíjense que abajo hay un actuador que se llama levas con rodillo. Ahí pueden ver el movimiento de la levas con rodillo. Hay un resorte interno, hay un émbolo de barril y luego tenemos unas válvulas check de entrada y unas válvulas check de salida. Tanto las válvulas check de entrada como las válvulas check de salida son válvulas que están en fabricación única, es decir, fueron colocadas en la bomba de una sola instalación. Perdón. Y bueno, cuando esto está funcionando de esta manera, se supone que ingresa la presión de transferencia. La presión de transferencia normalmente como máximo está sobre los 13 bares, pero en bajas condiciones existe baja presión.
Ahí esa parte no tiene regulación electrónica, es decir, la transferencia llega de manera mecánica. La regulación electrónica estaría sobre la salida, pero controlando esa entrada en la bomba, que es lo muy interesante, ¿no? Para poder tener las condiciones de diagnóstico. Existen algunos códigos que luego vamos a trabajar que tienen que ver con justamente esa parte de mal funcionamiento. Bueno, aquí está el actuador IMB, que es parte genial, parte fundamental en el proceso de trabajo de la bomba. Por acá, vamos a ver si ya creo que tenemos unas 3 preguntas por acá. Acá tenemos las preguntas de los muchachos, antes de continuar con este actuador, para no dejar ninguna pregunta suelta. Vamos a ver, aquí nos enviaron en el chat unas preguntas. Muy bien. Aquí pregunta de México, el señor Alberto. Pregunta que si el actuador es solamente de corte o es un actuador por pulsos y cómo se puede medir. Bueno, el actuador obviamente es un actuador solenoide válvula de paso, ¿cierto? Modulada. Es un actuador modulado, este actuador que está colocado acá, que comentaba para el señor Alberto de México. Es un actuador modulado, este actuador modulado obviamente funciona a través de pulsaciones PWM, las cuales vamos a explicar, pero se monitorean a través de amperios, que es algo diferente. O sea que este sistema, en lo que es control de presión, no cuenta con un actuador de corte en la bomba. Don Carlos de México también acá, bueno, pregunta algo parecido, pregunta que si el actuador de la bomba se puede calibrar con voltajes, dice acá. Bueno, esa parte no la entiendo. Ahora sí lo escribe mejor lo explicaría porque no entiendo cómo calibrar por voltaje. Pero este actuador no tiene ningún tipo de calibración, tiene una sola instalación. Y tampoco tiene reinicio en lo que es industrial y automotriz en el escáner. O sea, solo se instala y es plug and play. Lo que sí es que trabaja con una modulación. Eso es importante. Y Juan de Costa Rica dice o pregunta que si podríamos recordar de nuevo las presiones. Ok, bueno, vamos a ir hasta las presiones y vamos a llevarlo acá. Aquí está. Bueno, don Juan, a ver, le recuerdo. Primero, la primera presión es succión. Esta succión que está acá se presenta, a ver, normalmente desde la transferencia hacia lo que es el combustible que está en el tanque. Bueno, eso va a manejar aproximadamente una succión entre 8 a 12 pulgadas de mercurio. O sea, succión, jale, ¿ok? Y luego va a tener una descarga. Pero cuando trabaja el lifter, ya ahí no va a haber succión, pero se supone que el lifter no trabaja con el motor funcionando. Por lo tanto, el lifter no se mide cuando el motor está funcionando. Sin embargo, el lifter envía una presión cercana a 14 libras. Quiere decir que cuando yo coloco contacto, debe haber un levante cercano a 14 libras. Realmente mucho menos. Estamos hablando de unas 9, 10 libras sobre presión atmosférica, pero básicamente es un levante. Eso va a estar mientras tenga el interruptor. Luego se apaga la bomba y ahí se debe dar arranque. Bueno, esa bomba de transferencia va a tener luego una salida por el filtro 2 micrones a través de 70 libras más o menos, calcula 13 bares y multiplícalo por 14.8. Esa es básicamente la máxima, pero la máxima es importante, porque la mínima está destinada por la mínima transferencia. Usualmente las mínimas que hemos medido son de 25 o 26 libras, girando muy lento, ¿no? Pero se supone que rápidamente que enciende el motor vas a tener ahí una presión cercana a unos 50, 60 libras aproximadamente. Y luego, ahora sí, ahí no hay más medición de presión en absoluto. Luego, la bomba levantará alta presión y esa presión sí puede medirla en el riel a través de un sensor, porque acabo de ver un sensor que no lo mostré anteriormente. Está muy buena la pregunta, por eso seguramente está ahí. Pero acaba de haber un sensor y ese sensor normalmente es capaz de medir desde 0 bares, ¿cierto? Hasta aproximadamente unos 1000 bares. Pero normalmente, si lo vemos en PCI, usualmente vas a encontrar ahí normalmente unas 4000, 5000 libras y a partir de ahí va a subir. Va a subir en medida que se acelere, que se tenga carga, que se tengan todas las condiciones para poder funcionar. Bueno, por ahí no tenemos ya más preguntas, vamos a continuar. Muy bien. Bueno, estábamos acá en este recuadro, aquí está el control de la bomba y aquí tenemos la operación de la bombita. Bueno, seguimos por acá. Aquí tenemos el actuador IMB, ahí como todos están viendo. Vamos a esperar que me comenten acá, que están viendo todos en la transmisión. Sí. Bueno, recuerden, si por algún motivo, por el internet de la transmisión se pone un poco lenta, no hagan lío, porque simplemente luego lo ven, lo atrasan un poco y vuelven y lo ven, porque al final va a quedar grabado en su sistema de Face o de YouTube, donde se vaya a transmitir a través de la empresa.
pero bueno, va a quedar ahí. O sea, entonces, alguna cuestión que no se ve en vivo, aunque bueno, las preguntas se supone que las hagan en el momento, pero... Bueno, acá tenemos nosotros lo que sería el drenaje de la bomba y lo que sería la entrega de la bomba. Acá está la bomba, la válvula solenoide, que es la que vamos a tratar de empezar a explicar. Se supone que los O-ring de la válvula, que el control de la válvula, que la resistencia de la válvula, todo esto tiene que estar muy bien manejado. Son válvulas que tienen resistencias cercanas a los 5 ohms, que es importante eso, porque si yo le meto corriente de manera directa, ponerle cables al actuador, puedo llegar a dañar ese actuador. Igual que los inyectores, tampoco se debería. Bueno, aquí está la ubicación de la bomba. Esta es una bomba real. Ahí tenemos nosotros el actuador. Tiene un conector de protección. Y aquí está el actuador. Básicamente algunas características de diseño. Es una válvula normalmente abierta. ¿Ok? Es una válvula que normalmente maneja 22 mililitros por minuto. Máximo, digamos, máxima entrega, que es algo así como 3.1 litros por minuto del máximo flujo. Y luego el suministrador es Bosch. Es el que suministra la válvula. Siendo parecida a las válvulas que nosotros tenemos en la actualidad en los autos, no es el mismo número de partes. Sí me pasó en un par de veces que estuvimos lidiando con esto, que pensábamos que la válvula, como era nueva, funcionaba bien, pero no era de un Cummins, era de otro modelo de auto, Komatsu, y no logramos hacer funcionar bien el motor. Y la válvula era exactamente igual, físicamente y todo, pero los litros por minuto que manejaba en un caso para flujo máximo no eran los mismos que los litros por minuto para el flujo máximo del otro motor. Bueno, esta válvula está colocada o usada para controlar el combustible y se supone que la computadora la manipula, la opera, funciona a través de lo que serían los pulsos. Ese sería como quien dice la idea de operación de esta valvulita. Bueno, luego tenemos acá la bomba de transferencia. Es una bomba completamente mecánica. No existe ningún tipo de ajuste electrónico sobre esa bombita, que esa parte es bastante interesante. Cuenta con unos sellos, unos tornillitos, unas tapitas que están colocadas acá. Y esta bomba tiene una válvula de sobrepresión, tiene un lado de succión y un lado de descarga. Recuerden que esta bomba va a ir ubicada directamente acá, en lo que sería el control de la bomba de alta. Pero la bomba se mueve con el eje y el eje se mueve con el motor. Bueno, para este sistema que estoy explicando, que es la versión americana, la parte interna de la bomba de alta se lubrica con lo que sería aceite. Pero en cambio la bomba de transferencia obviamente pues se autolubrica con la parte de combustible. Pero el aceite en cambio sí está lubricando la parte de lóbulos, que son los cam housing, que están colocados al interior de la bomba de alta, principalmente. Bueno, volvemos acá al actuador. Aquí tenemos el actuadorcito colocado en lo que es el control del flujo. Y básicamente pues la computadora se encargará de hacer la operación de dicho actuador. Y aquí está la bomba de transferencia. Y esta bomba de transferencia no hay mayor importancia porque no cuentan con ningún tipo de ajuste electrónico, por lo tanto, pues se escapa un poco del tema. Bueno, vamos a la parte de baja presión de combustible. Aquí nosotros tenemos la entrada de la válvula IMB, que está colocada con una flecha, la entrada de la baja presión a la bomba, la salida de la baja presión de la bomba, que sería el retorno, que todo esto va al drain manifold, y luego tenemos el riel, y aquí en el riel se puede observar o empezar a observar ya el limitador de sobrepresión del riel. El limitador de sobrepresión del riel también viaja a lo que sería el drain manifold, que ahora lo vamos a ver unas fotitos. Y bueno, básicamente ese sería el elemento que está generando como la unión de varias presiones. Y los inyectores, si ustedes los pueden ver, pues cada uno de ellos va a tener también una derivación de retorno. Y ese retorno se va a juntar en la culata, porque todo esto va colocado en la culata, y se va a juntar por esta línea que está al final azul y se va a llevar hasta el drain manifold. Eso ya sería en el cylinder head, en la cabeza, en la culata. Si se dan cuenta, cada inyector cuenta con un adaptador. Esto es todo en la culata. Ese adaptador va a permitir unir lo que es el inyector con la presión. Y ese adaptador va roscado sobre el inyector. Eso es genial, porque en esa unión se permite quitar la vibración del vástago hacia el inyector, que también generaba algunos defectos sobre inyección. Bueno, y luego tenemos los controles de cableados que están al interior del inyector. Los cableados tienen que ir lo más paralelo posible. Es bien sugerido esa parte, que sea lo más paralelo posible al interior de la culata. Y se supone que esos cableados, aparte de tener polaridad, no tienen que tener ningún tipo de manipulación, por así decirlo. Es decir, si corto un cable, debo cambiar cableado. En último se repara, pero normalmente cuando se repara no se debe utilizar soldadura, que es una de las cosas que hay que tener en cuenta en esos sistemas.
Bueno, por supuesto, aquí tenemos ahora una imagen de la bomba de transferencia. Tenemos nuestra bombita de transferencia por acá. Esta bombita de transferencia cuenta, lógicamente, pues con una unión eléctrica. Esa unión eléctrica permite hacer un movimiento por parte del SM. Y el SM, por supuesto, pues va a ser un control, en este caso, bastante modulado sobre el sistema. Bueno, esa modulación que realiza el SM hay que tenerla en cuenta porque tampoco es recomendable meterle a la bomba corriente directa. Ningún actuador controlado por el SM es recomendable colocarle inyección directa. Entonces, corriente directa. Es preferiblemente hacerlo como lo hace la unidad de control. En último, existen algunos simuladores que permiten hacerlo muy parecido como lo hace el SM. Bueno, y el SM, aunque este SM es el que se utiliza en este caso, para el sector de Brasil se utiliza mucho, creo que no hay ningún amigo acá de Brasil conectado, pero se utiliza mucho un sistema de Bosch EDC, o sea, se utiliza otro tipo de computador, Bosch EDC 07, parecido a este, pero en cuanto a control, pero diferente en cuanto a carcasa y sistemas de conectores y demás. Mejor dicho, tiene otro arnés de cable. Aquí está la bomba primaria. Recuerden que esta bomba primaria no es la bomba de transferencia principal. Esa bomba primaria simplemente es un lifter y ese lifter se encarga de llevar presión hasta la bomba de transferencia que en sí está en la bomba de alta, que es esta bomba que está acá. Aquí está la bombita de transferencia. Lifter está colocado alrededor del SM. Bueno, es un levantador. Es más, yo he visto casos en los que el lifter se anula y simplemente pues se logra el encendido del automóvil. Ahora, ¿quién chequea la presión del sistema? Básicamente la presión del sistema la chequea un sensor que vamos a denominar FRP y el sensor FRP está colocado directamente en el riel. Por lo tanto, ahorita vamos a estudiar un poquito los voltajes de dicho sensor y en base a esto, pues se supone que nosotros podemos tener ya unas indicaciones. Bueno, acá tenemos una pregunta de los muchachos. Recuerden que va pasando el tiempo y la gente de Solución Automotriz nos envió acá otras preguntas. Aquí hay un amigo que se llama Amilcar, pregunta acá, que qué pasa si no existe activación de la bomba eléctrica que está detrás del cerebro, bueno, ese es el computador. Listo. Bueno, si no existe activación de la bomba de transferencia eléctrica o lifter, obviamente pues va a existir una deficiencia en lo que es el encendido. Pero muchas veces el motor logra encender. Esa deficiencia en el encendido permite que se tenga, lógicamente, pues un poco más dificultad al arranque. Pero en cambio en lo que es transferencia, pues va a seguir funcionando de la misma manera. Aquí hay otro amigo que se llama Carlos, acá Carlos Gómez bueno, aquí no dice dónde es, pregunta que con qué manómetro se puede medir lo que sería la presión colocada en el riel. Bueno, recuerden que estas presiones, y al final de la presentación tenemos algo para esto, estas presiones no involucran medición con manómetro en alta presión, sí en baja presión. En baja presión sí se puede medir en lo que es transferencia y es la presión de 13 bares. Pero en alta presión no se sugiere medir nada, es decir, no se sugiere desconectar inyectores, ni bicoinyectores, ni desconectar riel, ni limitador para chequear presiones. Entonces, pues se supone que hasta ahí, pues vamos. Bueno, aquí hay otra pregunta más, pero tiene que ver con configuraciones. Esa la dejamos para el final, que dice Joel. Bueno, sí, hay una pregunta de configuraciones, pero todavía no me he llegado allá. Listo, acá tenemos entonces la bombita de levante y mediante la bombita de levante nosotros se supone que vamos a hacer todo lo que es el estudio de todo esto. Perfecto, vamos por acá. ¿Qué tenemos nosotros? En el riel, acá tenemos el riel, en el riel tenemos los inyectores. Ahí tenemos nuestros buenos inyectores funcionando. Estos inyectores son completamente electrónicos, pero electrónico aún así tiene que recibir presión. O sea, no es que sea electrónico y no tienen presión. Obvio que tienen presión. Pero muchas veces, por ejemplo, cuando uno le preguntan a qué presión abren los inyectores de riel común, pero los inyectores de riel común no abren a ninguna presión. Los inyectores de riel común abren al nivel de presión que tengan, pero realmente abren porque existe en el inyector una excitación externa. Ahora, lógicamente que se requiere un mínimo de presión para poder generar el levantamiento del resorte interno. Usualmente ese mínimo está cercano a 100 bares, pero eso depende mucho del tiempo de inyección. En estos inyectores, en los laboratorios se está cercano a 120, 130 bares para generar las primeras inyecciones con activaciones de los inyectores. Bueno, ¿cómo funcionan este tipo de inyectores en nuestro diario trabajar? Básicamente, los inyectores electrónicos, así como lo estamos viendo acá, cuentan con dos lugares. Uno se llama punta, que es la punta de inyección, algo así como la tobera, abajo. Y otro sería la parte de pistón o cámara superior, así como están viendo ustedes acá.
La presión del riel va a llegar y se va a hacer en dos lugares. Se va a hacer tanto en la cámara superior como en la cámara inferior. O sea, ambos lugares se van a llenar de presión. La presión del riel no es que sea constante, pero viéndolo desde este punto de vista va a ser constante. Es decir, ella es cambiante, ella va cambiando en el tiempo, pero para una inyección podríamos pensar que no cambia, está constante. Bueno, en ese momento, luego si sigues aumentando aceleración, capaz va subiendo la presión, pero normalmente analizando desde el punto de vista de una inyección, está fija la presión ahí. Bueno, una vez que está la presión ahí en ese punto, se supone que llena las dos cavidades, hasta ahí el inyector está apagado. Como está apagado el inyector, la presión de arriba es igual a la presión de abajo. Y ahí la presión del resorte permite, lógicamente, mantener la punta cerrada. ¿Por qué? Porque si yo coloco acá 100 libras y acá 100 libras, al colocar 100 libras y 100 libras, como que se balancea la ecuación. ¿Qué tendría que hacer yo? Desbalancearla. ¿Cómo se hace el desbalanceo? Simplemente, si nosotros simplemente quitamos acá, así, ¿cierto? Si quitamos esto, simplemente hacemos un desbalance y la presión va a vencer una con otra. Por lo tanto, si tengo 100 libras y 100 libras acá, así como está colocada acá, se balancea. Pero si esta le quito una sola, ya esta la va a vencer. Bueno, eso es lo que principalmente hace lo que es el sistema de inyección. Entonces nosotros, así como estamos observando ahí, nosotros vamos a tener acá balance total. Luego, ahí está el resorte cerrando la punta. ¿Qué tendríamos que pensar? Hacer un desbalance. El desbalance sería sacar la presión que se encuentra en la cámara superior, que eso es algo ya muy conocido. Para eso tenemos que meterle energía al inyector. ¿Cuánta energía? Bueno, para este caso, cercano a 50 volts. Y bueno, ¿y de dónde salen 50 voltios si la batería tiene 12 o 24? Bueno, la computadora se encarga mediante un mecanismo que se llama elevación de voltaje o booster, se encarga de elevar el voltaje. Eso lo hace a través, inclusive para estos casos, de la misma bobina del inyector. O sea que con la misma bobina del inyector se encarga de elevar el voltaje para el sistema. Bueno, una vez que tenemos esto, así de esta manera, al liberar la presión de la cámara superior, automáticamente eso se logró por la activación de la solenoide que está colocada sobre el inyector. Recuerden que en cada inyector cuenta con dos cablecitos. Fíjense acá en la conexión eléctrica, cada inyector tiene dos cablecitos y esto lo vamos a mostrar en un instante midiéndolos en el automóvil. Bueno, esa medición que hacemos sobre el inyector, acá, ahí, listo, nos permite pensar que cuando hay corriente en el inyector, se levanta la cámara superior, ahí el combustible que estaba arriba se tiene que ir a algún lugar, no se va para abajo, se retorna. Quiere decir que ahí, cuando se levanta la esfera que está colocada en la punta superior, ahí es cuando hay retorno de inyección. Por eso, esta partecita que están viendo ustedes, que es la pequeña esfera, es la parte más compleja, porque si esa parte tiene desgaste, es muy difícil hacer juntar presión en las cámaras. Por eso, cuando un inyector tiene excesivo retorno, suele escaparse la presión por ahí y derivar hacia el sistema de retornos, inclusive inhibir el arranque del motor. Por eso muchas veces, anulando un inyector, a través de mecanismos de bloqueo de las tuberías, se logra arrancar los motores, porque ese inyector pierde mucho a través de él. Bueno, luego nosotros tenemos ahí la inyección. Ahora, el tiempo que dure la inyección, este tiempo que estamos viendo nosotros, que dure la inyección, básicamente es un tiempo en el cual se está colocando el caudal de inyección necesario para que el motor funcione. Ese tiempo depende principalmente de la gestión electrónica del módulo. Es decir, el módulo dirá o decidirá cuánto tiempo le va a entregar al sistema para que eso funcione. Usualmente, si nosotros lo chequeamos en tiempo, esos tiempos usualmente están alrededor, normalmente, entre 4 máxima 5 milésimas de segundo en tiempo, ¿no? Pero luego hablamos micras, entonces estamos hablando más o menos de unas, qué sé yo, 500 micras en pre y unas 400, 4.000, 5.000 micras en activación. Pero bueno, cuando nosotros tenemos ese proceso de trabajo, ¿cierto? Nosotros vamos a pensar que el caudal que se va a llevar al cilindro, que depende de esa activación, lo controla la computadora y permite hacer el orden de encendido del motor. 1, 5, 3, 6, 2, 4 y ahí va siendo el orden de encendido del sistema. Ahí, en ese punto, nosotros no tenemos ningún tipo de control electrónico por parte nuestra. Es decir, nosotros no tenemos ningún tipo de manipulación electrónica ajustando nada ni moviendo nada, en lo absoluto. No existe nada de eso. Y tampoco existe
ningún tipo de manipulación mecánica dándole más recorrido o menos recorrido a dicho inyector. Es decir, ese inyectorcito no tiene ninguna tuerca, ningún mecanismo para nosotros darle control a través de una herramienta, ni darle más entrega ni demás. Bueno, ahora, ¿qué hace el sistema para apagar el inyector? Básicamente, para apagar el inyector, la unidad de control lo que hace es quitarle la energía que había acumulado a través de su condensador interno. Cada una de las salidas del inyector internamente cuenta con una etapa de almacenamiento. Y al abrirlo, automáticamente, ¿qué pasa? Se libera el sostenimiento que existía de la esfera superior, eso se bloquea, vuelve y sella abajo, y lentamente, yo digo lentamente, pero esto le toma unas 100, 200 micras, lentamente se va llenando la cámara superior y allá hace bloqueo hidráulico de nuevo, y hace el candado hidráulico de nuevo, y a partir de ahí se bloquea el sistema. ¿Por qué? Porque ahora se hace otra vez la anulación de las presiones y el resortito que había sido cedido anteriormente vuelve a su recorrido máximo de elongación, bloqueando nuevamente el inyector. Bueno, todo ese proceso que llevamos ya varios minutos explicando, tenemos que imaginarnos que en el motor se hace en menos de un segundo para cada inyector, lo cual es genial. Pero la unidad de control inclusive se toma el trabajo, en algunos motores, de no hacer un solo stroke, sino que es capaz de hacer varios strokes por inyección, es decir, que es capaz de generar varias inyecciones para un mismo encendido de un cilindro, dándole una mayor proporción de quemado, un mejor quemado al sistema. Pero esto principalmente se logra en revoluciones bajas, con cargas altas principalmente. O bueno, cargas bajas y medias. Pero es muy difícil poder mantenerlo, sostenerlo en velocidades altas. Recuerden que los que trabajamos más vehículos livianos, nos cuesta pensar que esto no revoluciona más de 2.500, 3.000, y es así. Estos motores no son motores de altas revoluciones por su tamaño. Sin embargo, este tipo de motores de cilindrada, por ejemplo, 7.0, logra, o 6.7, o 4.5, logra reemplazar motores de 15 litros, por ejemplo. Bueno, acá hay unas preguntas. Hay un compañero Joel que pregunta, de Guatemala dice acá, pregunta si estos computadores se pueden quemar por inyectores en corto. Por supuesto, claro, el inyector en corto genera una resistencia muy baja en lo que es la solenoide o el inductor en la bobina y puede llevar a cabo un cortocircuito, aunque se supone que la computadora es capaz de verificar si el inyector está afectado. Digamos que es importante tenerlo claro. Y eso generará un código de falla, que es parte de la explicación también. El código de falla generalmente es los códigos 300, 301, 302, 303. Así el inyector que va siendo afectado. Eso está en el website de Cummins, el Quick Survey, y ahí pueden encontrar ustedes más información al respecto. Inclusive de manera gratuita podemos encontrar esa información. Bueno, luego acá no tenemos preguntas por esta parte. Podemos continuar un poco acá con la explicación. Vamos a ir un poco a lo que es el inyector. Acá tenemos una foto del inyector. Fíjense que hay una imagen inferior. Y el inyector, a diferencia de los vehículos de gasolina, los que por ahí estamos aprendiendo, a ver si hay alguna otra pregunta por acá. A diferencia de los inyectores de gasolina, nosotros tenemos acá que estos inyectores tienen una línea individual para cada control. Fíjense que cada uno de los inyectores van a tener, para cada línea de bobina, va a tener un terminalito, un conectorcito. Se supone que nosotros vamos a pensar en no invertir la polaridad de esos terminales, que aunque me digan que no pasa nada de todo, digamos, tienen un sentido en polaridad por respecto al campo. Entonces, no es sugerido, no se quema nada, pero no es sugerido. Lo que tampoco es buena idea es meterle corriente a esa solenoide porque lo podemos llegar a quemar. Entonces se supone que estos inyectores no son manipulables. Y la línea individual es porque la computadora le pone lado alto y lado bajo. Por lo tanto, al tener lado alto y lado bajo, la computadora controla el positivo y el negativo. Ese suministro lo va a hacer a través de un voltaje de 50 voltios. La resistencia de los inyectores es cercana tan solo a 1 ohms. Y la inductancia está alrededor de 200 microhenrios aproximadamente. Bueno, la computadora hace eso a través de un conector, que va a ser el conector, el arnés de motor, digámoslo así, que no es donde van las corrientes, es donde van los controles. Bueno, y se hace a través de un conector de 60 vías, 60 pines para este módulo de control 476. Cuando tenemos acá los cilindros, cada culata, cada 2 cilindros va a haber un conector de 4 pines. Inclusive ahí se podría medir la resistencia del inyector sin sacar la tapa de la culata del cilindro head.
Y luego, algo importante que alguien me preguntaba algún día, los inyectores no tienen ningún tipo de fusible. Si bien el SM tiene un fusible, es muy difícil controlar con ese fusible el cortocircuito en cableados, por ejemplo. Entonces, muchas veces, si tú le haces un cortocircuito a una válvula en el cable, lo más seguro es que quemes el SM, inclusive sin que vuele fusible. O sea, que eso es interesante, porque una mala manipulación que puede existir sobre ese inyector puede ocasionar un daño. Ahora, para el fabricante los inyectores no son reparables, es decir, nosotros no vamos a tener en el inyector la posibilidad de desarmarlo para hacer reparación, al menos que seamos dealer de ellos. Pero en la realidad, ¿cierto? Existen una gran cantidad de empresas y muy buenas que se encargan de hacer reconstrucciones con componentes de muy buena calidad, de muy buen servicio y con bancos de primera que permiten poder dejar trabajos muy garantizables. Sin embargo, bueno, la sugerencia siempre es colocar el inyector original y nuevo, ¿no? En este caso. Bueno, cuando nosotros tenemos ahora todo esto, ya hicimos como un repaso sobre los diferentes componentes. Vamos a volver a la imagen inicial. Aquí tenemos lo que es el sistema. Vimos el funcionamiento teórico. Obviamente, esto no es un curso del sistema Common Real de QMIS, es una introducción a manera de aprovechar un poco el tiempo en esta recesión, así decirlo, de trabajo que tenemos, este paro que tenemos obligado por el tema del coronavirus. Y bueno, que le damos muchos ánimos y muchas fuerzas para poder seguir. Básicamente hicimos un recuento de algunos componentes importantes. Recuerdo, hablamos un poco de la válvula y hablamos un poco de lo que es los inyectores. Ahora vamos a pensar, bueno, muy bonito todo esto, ¿y cómo hago yo en mi taller para poder detectar una falla en estos sistemas? Entonces vamos a charlar un poquito acerca de lo que es el diagnóstico de todo esto. Bueno, aquí hay un diagnóstico que vamos a llamarlo, o yo lo ubiqué en dos partes. Un diagnóstico de alta presión, que es fundamental, cómo diagnosticar la alta presión, y un diagnóstico de los inyectores. Pero faltaría diagnóstico de post-tratamiento, de protección de motor, de sensores, de actuadores, de transmisión, un diagnóstico de operación de todos los sensores que existen en la máquina, en fin, todo un diagnóstico sobre el sistema. Yo estoy tomando acá para un CM850, UMIS 6.7, con post-tratamiento, estoy tomando un ejemplo de diagnóstico a manera de que ustedes busquen la semejanza con cada uno de los elementos que ustedes manejan. Bueno, ¿qué elementos vamos a tratar de pensar usar? Primero se usa un escáner que se comunica a través de la norma RP1210, ¿cierto? Puede ser el Nexic, puede ser el Inline, por ejemplo, también aplica muy bien. Puede ser el Diablo Club, el DPA5, puede ser inclusive ahorita está el Haltest, ahorita está el Texas, el Autel también está entrando, el G-Scan también está entrando. Bueno, hay muchos escáneres en el mercado. En este ejemplo estamos utilizando el escáner de marca, que es el Insight con la conexión inline, básicamente. Bueno, cuando esto funciona de esta manera, así, bueno, acá hay una pregunta, vamos a ver qué pregunta tenemos de algún compañero por acá. Vamos a ver. Aquí hay una pregunta, que me corrija la pregunta porque no se entendió bien. Dice, don Jaime pregunta acá, que si la interfase Nexic 2 también funciona para la conexión con las versiones anteriores 70 del Insight. Ok, a ver, si voy a que me reformule de nuevo la pregunta. Ok, ok, don Jaime, ya entendí. Sí, la Nexic 2, como es un mecanismo RP1210, permite tener conexión con lo que es el sistema del Insight desde hace mucho tiempo. Usualmente yo sugiero usarla después de la versión 75. Funciona mucho mejor para las comunicaciones de inline, de Nexic 2. La Nexic 1, pues sí funciona muy bien con todas las versiones y bueno, este va a funcionar, pero sí les sugiero que lo haga así. Ok, acá hay otra pregunta. Otra pregunta que dice, ¿se puede comprar el software original en línea? Ah, ok. Este lo hace Luis de Guatemala. Sí, se puede comprar el programa en línea. Hay una página que se llama Quick Service
Y ahí puedes encontrar para Cummins, coloca Quick Service Service en internet, y para Cummins puedes encontrar el link donde te venden el software para trabajar. Bueno, ¿qué parámetros nosotros vamos a encontrar? Vamos a tener primero la corriente que circula a través del actuador, ¿ok? La corriente que circula a través del actuador. Básicamente la corriente que circula a través del actuador tiene que ver con la corriente que circula a través de la valvulita, que sería esta corriente que se encuentra acá. Ese es el primer parámetro que nosotros vamos a chequear en el escáner, que se llama actuador de bomba de combustible comando actual. Usualmente la corriente máxima de ese punto no debe ser mayor a 3 amperios. Ese es como el valor límite. Usualmente se encuentra como en 1100 a 2100 miliamperios, o algo así como 1.1 amperios. Luego tenemos el ciclo de actuador. Ese es básicamente la cantidad de pulsos, son los pulsos que le coloca la computadora al actuador, ¿ok? Ese es el ciclo de trabajo del actuador. Y luego vamos a tener algo muy interesante, que sería la corriente medida del actuador. Entonces, yo voy a tener cuánto quiere la computadora y vamos a tener cuánto tiene la computadora. Son las dos cosas que nosotros vamos a encontrar principalmente en el funcionamiento del sistema. ¿Cuánto tiene y cuánto tiene? Si nosotros pensamos en esto, de cuánto quiere y cuánto tiene, así como lo estamos observando acá, simplemente lo que debemos hacer es una comparación. Es lo que es interesante tener en cuenta aquí. La comparación nos va a permitir a nosotros poder entender, ¿cierto?, de cuánto quiso y cuánto tuvo. En este proceso, nosotros, si lo tenemos así, como está puesto acá, nosotros podemos pensar ahí de esa manera, ¿cierto?, que cuando estamos haciendo el sistema de diagnóstico, cosas superiores a un 10-15% de error nos pueden llevar a una conclusión de falla sobre el circuito del actuador. Ahora, si el actuador está desconectado, la corriente es 0. Y si el actuador está en corto, la corriente es altísima. Entonces, básicamente, ese va a ser nuestro punto de comparación. No tener más de 10% a 15% de diferencia en esos dos valores. ¿Qué debemos encontrar? Debemos encontrar una pulsación sobre el actuador, que es el porciento. 10%, 20%, 30%. Entonces, si la corriente máxima que estamos hablando es unos 3 amperios, si le pongo 50%, tendré 1500, 1600 miliamperes. Esa es la idea principal. Luego tenemos presión del riel de combustible medida y presión del riel de combustible ordenada. La presión del riel de combustible medida son 60 libras, está bien, está midiendo 60. No quiere decir que está malo, ¿no? Está apagado, puede estar apagado. Y luego la presión del riel ordenada es cuánto querría tener, que en este caso son 5.221 libras. Eso quiere decir que él querría tener eso, pero no lo tiene. ¿Por qué? Porque el motor está en 0 RPM. Es lógico que no lo tenga. Bueno, y aquí hay un parámetro importante. O sea, ya ni siquiera hay que ir al sensor a medirlo con un tester inicialmente, porque nos está mostrando directamente el voltaje sobre el sensor. Quiere decir que es lo mismo que si yo estuviese colocando un multímetro sobre el sistema. Entonces, estos sensores, como son Bosch, normalmente van a funcionar con un valor de 0,5 para iniciar, ¿ok? 0,5. Y a medida que vaya funcionando o que vaya, digamos, cambiando la presión, se supone que este parámetro va a ir subiendo, ¿ok? Va a ir subiendo, 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 subiendo. Entonces, bueno, hay que tener en claro muy esto, bien estudiadito, porque vamos a tener ahí valores cercanos a 2 voltios luego que encendemos el motor, y a la medida que va funcionando, esos parámetros van a ir cambiando. Bueno, por acá tenemos una pregunta. A ver qué dice aquí el amigo Ever. Ever de México. A ver. Dice acá, ¿qué pasa si ese actuador se desconecta? Ok. Primero, si ese actuador se desconecta, la corriente va a ser 0, muy chiquita, 0. Y lo otro que vas a tener es que va a ser oscilante la inyección del motor. Va a subir y bajar. Va a subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. En la medida que es oscilante, nosotros vamos a pensar que el primer elemento a tener en cuenta va a ser justamente este componente. Ok, bueno, acá tenemos un ejemplo ya funcionando el sistema. Por ejemplo, tenemos un 33%, que es algo que decide la unidad tener, 33%. Luego tenemos que el actuador de la bomba de combustible es 1.31 y que lo que se está midiendo de la bomba de combustible es 1.31. Quiere decir que lo que tiene es exactamente igual a lo que quiere. ¿Qué quiere decir eso? Que está perfecto.
Y con eso la computadora solamente tiene que invertir 33%. Genial. Y el valor de presión, vamos a ver. El valor de presión que está midiendo es de 10.000. El valor que está ordenando es de 10.000. O sea que están prácticamente iguales. Hay una pequeña diferencia, lógicamente, porque, bueno, es muy difícil controlarlo a la perfección. La velocidad del motor son 950, más allá del mínimo. Y el voltaje de la señal del sensor de presión son 2.07, lo cual está perfecto para el funcionamiento del sistema. Esto es un motor que está trabajando bien. Ahí está funcionando perfecto. Si lo aceleraría, subiría un poco la corriente, bajaría, subiría la presión, sube las revoluciones, sube el voltaje. Esta es la tabla que cada uno tiene que manejar. Y aquí tenemos una cuestión que es muy interesante, que es, en manera gráfica, normalmente vas a comparar, ese es un tips de diagnóstico, vas a comparar la presión de combustible medida y la presión de combustible ordenada. ¿Cómo seleccionas el método gráfico? En la parte superior del Insight existe algo así como un multímetro que está arriba, le das clic y automáticamente te aparecen una serie de selecciones. Seleccionas presión indicada con presión real, o presión medida con presión sugerida, o target versus pressure. Y aquí estás viendo cuánta presión tengo real y cuánta presión tengo medida. La presión que tengo en este caso azul es la presión que la computadora quiere ver. Y la presión roja es la presión que tiene. Mientras el motor estuvo apagado, lógicamente que la presión que tiene es prácticamente cero. La ordenada siempre estuvo ahí, por eso no hay que tenerla en cuenta. Una vez que el motor sube y arranca, rápidamente sube la presión y las iguala. Y ahí en adelante, todo lo que haga tiene que copiar el rojo al azul. Si en algún momento el rojo no copia el azul, hay un defecto crónico en el sistema. ¿Cuánto es ese defecto crónico? Superior al 15%. Ese es un tips de diagnóstico que tenemos para CM850, algo que me ha funcionado mucho para detectar problemas de sobrepresiones o de bajas presiones, porque no solamente la baja presión es una característica, también la sobrepresión es una característica bastante interesante. Bueno, luego tenemos un ejemplo, acá hay un ejemplo bastante usual, muy común, acerca de un ejemplo por fuga. Este ejemplo por fuga permite tener que la computadora maneja perfectamente la corriente, así como lo estás observando ahí, maneja perfectamente la corriente, está dando el arranque, fíjense que acá tenemos revoluciones, pero la computadora quiere tener 6.000 libras y tan solo tiene 130 libras, lo cual es lógicamente, tiene 83 libras, lo cual es lógicamente un defecto que permite pensar que existe una pérdida total de la presión en el sistema. Eso es algo bastante normal. Puede proveer esa falla un inyector, una fuga por un inyector o cualquier elemento de este tipo. Entonces nosotros mediante este sistema, así como lo estamos observando, vamos a tratar de pensar cuánto se necesita tener acá. Acá lo más importante tener en cuenta es que pase lo que pase, así sean 100 libras y ya esté girando el motor, la presión ordenada debe ser igual a la presión real. Y para eso el trabajo del actuador. Fíjense que en este caso, la computadora le pone más porcentaje que en una aceleración inclusive. ¿Por qué? Porque la condición de arranque es la más crítica, pero le está alargando bastante funcionamiento y bueno, y ella no quiere encender. Como es un actuador normalmente abierto, es prácticamente como que lo está dejando a apertura para que él funcione. Bueno, con esto concluimos un poco la parte de diagnóstico a través del control de la valvulita. Bueno, ahora viene una parte que todo el mundo siempre quiere escuchar, que es la parte de diagnóstico de los inyectores. En la parte de diagnóstico de los inyectores, nosotros tenemos dos opciones para trabajar. Esta opción, que es la opción de distribución de potencias de cada inyector, y se hace muy fácil, que es básicamente poder colocar cada uno de los cilindros, darle iniciar a la prueba, vamos a ir donde dice pruebas de diagnóstico, y automáticamente cada cilindro va a generar un test. ¿Cómo es su test? Básicamente va desconexionando cilindros, y a manera que va desconexionando cilindros, va balanceando cuántas revoluciones variaron en el cigüeñal, va desconexionando cilindros, y toda esta parte le permite al sistema poder generar un diagnóstico de cuál aporta y cuál no aporta potencia, porque el inyector que es desconectado y las cosas no cambian, pues básicamente, pues, digamos que es una anomalía. Se supone que cuando terminamos el test debemos tener aquí aprobado, aprobado, aprobado. Cuando diga no aprobado, le presentamos principal importancia a ese cilindro. Bueno, vamos a ver si tenemos alguna pregunta por acá del tema, porque vamos ya finalizando por acá nuestras preguntas. Aquí dice el compañero Fernando de México. Pregunta si se desconecta un cilindro, ¿es posible que se queme un módulo de control? Bueno, realmente
si se desconecta un cilindro, no tiene por qué quemarse un módulo de control, pero bueno, es preferible no hacerlo. Sin embargo, lo que podría pasar es que si lo desconectas y unes los cables por cualquier mecanismo, un osciloscopio, algo que una los cables por puntita que tocan los dos cables, sí podrías quemar un módulo de control, pero de resto no. Bueno, aquí tenemos otra prueba que se llama prueba de corte del cilindro. No es menos importante, es una prueba muy interesante porque esta prueba permite cortar el cilindro y yo escuchar el cilindro cortado. Bueno, digamos que en un caso, por ejemplo, humo en el escape, digamos, ruido en el motor, inyecciones muy pronunciadas. O simplemente desconectar un cilindro y ver que el cilindro sigue igual. Eso permite hacer algo muy parecido a lo que hizo la computadora, pero ahora poder hacerlo yo, manipularlo yo, porque la computadora tiene una secuencia y la secuencia es demorada. Muchas veces yo quiero hacerlo en otra condición diferente al ralentí y bueno, yo lo puedo hacer en altas, en bajas, pero bueno, voy desconectando uno y en algunos casos hasta 3 cilindros al mismo tiempo, lo cual es interesante para poder hacer el diagnóstico del sistema. ¿Dónde vamos a encontrar esas dos pruebas? Vamos a encontrarla donde dice prueba de diagnóstico del SM. Bueno, y acá hay un punto importante. La computadora utiliza o maneja, funciona, a través de un voltaje cercano a 50 voltios. Esos 50 voltios los suministra el módulo de control. Si la computadora tiene un defecto en su interior o si alguna de las bobinas le genera un cortocircuito al módulo de control, eso lo vamos a encontrar nosotros en el dato. Piensa que aquí tenemos un suministro de voltaje 50 voltios, suministro de sobrevoltaje 50 voltios ordenado. Se supone que los dos suministros deben ser exactamente iguales. ¿Cuándo va a haber un problema? Fíjense, un problema real. La computadora quiere tener 50 voltios, pero el inyector solamente tiene 38 voltios. Eso quiere decir que el inyector va a trabajar mal. Antes de reparar cualquier tema en el inyector, nosotros tenemos que chequear esa parte. Bueno, cuando nosotros tenemos eso así de esa manera, ¿cierto? Así como está colocado acá, también podemos pensar que existe una forma de medirlo, que es medir sobre los dos cables del inyector. Básicamente sobre los dos cables del inyector nosotros colocamos el osciloscopio, uno en cada punta, así como está ahí, y nosotros podemos hacer funcionar el osciloscopio y vamos a ver una señal como la que vamos a encontrar acá. Básicamente esta señal permite tener un voltaje, que es este voltaje que está colocado acá, que es una activación, y arriba la corriente. La corriente es simplemente un ejemplo, ¿cierto? Nosotros con que midamos el voltaje ya está bastante bien. Pero si nosotros medimos el voltaje, que debe ser 50 voltios, debemos encontrar un pico de activación y luego un control. Y esto que está aquí es un cierre. Pico de control, un control y un cierre. Y arriba tendremos la corriente. La corriente se supone que, bueno, se supone, ¿no? Que esta corriente no debe llegar más a 25 amperes. Aquí hay un compañero que hace una pregunta. Vamos a ver qué pregunta es. Dice, ¿qué pasa si el voltaje le llega a esos 39 voltios? ¿Se puede quemar la bobina? Bueno, realmente la bobina no se va a quemar, pero sí va a fallar lo que es el conjunto de inyectores. Ahora, lo que sí es importante es que una bobina quemada puede afectar el trabajo del inyector en general, porque tumba la fuente. Eso sí es bastante real. Entonces, bueno, aquí tenemos nosotros nuestra gráfica de voltaje. Recuerden que este gobierno es hecho directamente por la unidad SM. ¿Cómo vamos a ubicar la herramienta? Así como estamos viendo nosotros ahí. Colocamos el osciloscopio para poder medir el inyector. Luego, en los cursos, nosotros explicamos muy bien todas estas técnicas, pero cualquier persona realmente, entendiendo esto un poco, sabe que ese inyector le llega a alto voltaje y que lo debo medir, uno, haciendo pruebas con el escáner, y dos, interpretándolo a través de lo que sería el módulo de control y midiendo en él directamente con un osciloscopio. Ya luego hay que practicar un poquito la escala del osciloscopio. Ahí usamos una escala de 25 voltios por división, tenemos 50 voltios de apertura aproximadamente y una corriente de 25 amperios. Eso se hace con una pinza voltiamperimétrica. Aquí hay un ejemplo de una falla, que sería un inyector abierto. Tenemos 52 voltios, un poquito más de 50, y tenemos 0 amperios. Entonces, así se vería un inyector trabajando bien. Esta es una inyección previa y esta es una principal. Y así se vería un inyector trabajando mal. Esta es la previa y esta es la principal. Previa significa que subiendo el pistón genera una pequeña inyección antes y luego una inyección principal. Siempre genera 2, 3 hasta 6 inyecciones. Bueno, si tiene alguna pregunta, por favor la pueden hacer porque por ahí vamos ya terminando esta parte de exposición. Aquí yo les voy a colocar un ejemplo que siempre muestro en las diferentes charlas y es el tema de las presiones. Muchas personas dicen que no importa la presión porque tienen manos mágicas y súper poderosas. Pero fíjense un ejemplo que hizo Caterpillar con un hot dog y lo colocó acá con un inyector y un poco de presión hidráulica.
Y ahí nomás haciéndole un poco de presión, miren que generó la perforación ya del hot dog. Quiere decir que la presión podría romper el hot dog como si fuese un dedo, un dedito de una persona. Pero acá en cambio está el dedito de una persona en realidad cuando le generó el tema de la perforación. Entonces es muy importante, no es que lo hayan hecho ellos, realmente tomaron el ejemplo seguramente. Es muy importante tener claro que así como el hot dog se daña, también la manito de la persona puede dañarse cuando alguien genere inyección sobre él. ¿Por qué podría generar inyección sobre él? Pues simple, alguien que saque las tuberías para ver si inyecta el inyector o no inyecta, bueno, eso podría generar sobre la persona un ingreso de pequeñas partículas de gasoil a la parte de la piel y bueno, genera ese tipo de anomalías en la piel. Bueno, voy a mostrarles acá de una manera, acá voy a mostrarles ahora algo interesante. Vamos a ir por acá y voy a mostrarles algo acá interesante. Voy a poner por acá y ahí me comenta. Y vamos a colocar aquí la medición sobre un inyector. Vamos a ver cómo se mide un inyectorcito. Aquí coloco un ISL, vamos a verlo bien bonito. Entonces acá tengo colocado el modelo del motor. Y acá tengo la culata. Ahí se ve mejor. Y ahí pueden ver los dos cables que tomé de un inyector. ¿Sí lo aprecian? Listo, para la medida de voltaje del inyectorcito. Ahí coloqué las dos pincitas del cablecito y las estoy llevando hasta el osciloscopio. Y ahora en el osciloscopio, que lo tengo puesto acá, nosotros vamos a proceder, ahora que arranquemos el motor, a medir bien la parte, digamos, ya del... Bueno, ahí colocamos nosotros lo que sería un poco las puntitas de prueba sobre el inyector. Y ahora vamos a ver un poquito cómo sería la medición. La estoy colocando sobre uno de los cables del inyector. Y en el mismo lugar sigo dejando el inyector puesto, como estaba midiendo. O sea que podría medir el voltaje o la corriente o los dos al mismo tiempo. Listo, ahí tengo colocadito yo una pinza adicional sobre los dos cables del inyector. Fíjense que ni siquiera tuve la necesidad de meterme en el sistema, simplemente lo estoy haciendo por afuera. Y luego la medición, que es lo que venimos hablando. Ahí está. En la medición se puede ver claramente lo que es el voltaje, que son los 50 voltios que venimos hablando, acá hay 20 por división, y luego podemos ver la corriente que sube. Esto sería voltaje que activa, corriente que sube, manipulación del voltaje para poder sostener la corriente, y luego liberación del voltaje, pico inductivo que cierra, y baja la corriente. Eso sería el proceso ideal para nosotros realizar una medición sobre un inyector. Obviamente que nosotros en esa parte, pues, no tenemos la necesidad, por así decirlo, de hacer grandes cambios en lo que es nuestra rutina de diagnóstico, pero sí sería interesante que nosotros adoptáramos algunas técnicas de diagnóstico para poder ejercer mejor el proceso de trabajo. Bueno, acá hay 3 preguntas que nos hacen los compañeros. Uno pregunta que si una calibración del INCAL no adecuada, él es José de República Dominicana, bueno, no sé por qué está acá. Bueno, él pregunta que si una calibración no adecuada del INCAL podría generar daño de inyector. A ver, no. Ok, sí, si un inyector no está bien calibrado desde el punto de vista electrónico a través de su software, o sea, si yo coloqué el software y coloqué la calibración que corresponde por el número ESN del motor, si eso no está bien hecho, es posible que la inyección no se dé bien. Es decir, es posible que la inyección falle, que no se presente bien, que tenga algún tipo de inconveniente. Entonces, de alguna manera es preferible colocar siempre el software que representa el serial del motor. Cada serial del motor, que se llama ESN, permite poder descargar un INCAL preciso para ese sistema. Esa es una pregunta, una respuesta a esa pregunta. Otra persona dice, muchas gracias por la transmisión. Si yo tengo un motor de una cilindrada, podría cambiar los inyectores a otro motor de otra cilindrada y configurar una calibración diferente. Bueno, realmente no es recomendable hacer eso. Lo más recomendable es colocar siempre los inyectores que van para cada cilindrada y de acuerdo a cada motor, la condición que va de fábrica. Es decir, no se recomienda jugar. Más allá que los inyectores sean el mismo número de partes, necesita cierta experiencia para poder descifrarlo. ¿Ok? Bueno, ya que hay otra pregunta para finalizar. Bueno, hay algunas más, pero ya con esta finalizamos porque respetamos el tiempo sugerido, que era la hora de entrenamiento. Ya estamos pasaditos, ya me da pena con todos los muchachos. Aquí dice otra pregunta, dice, ¿qué consideraciones debo tener
con respecto al filtro de escape, debe ser filtro de partículas, y la inyección. Bueno, hay todo un diagnóstico con el tema del filtro de escape y la inyección, que tiene que ver con no alterar los valores originales de inyección mediante calibraciones y demás, y tener permanentemente cuidado con la regeneración de ese filtro de escape. Hay dos sistemas, uno que tiene SCR y otro que no tiene SCR. El que tiene SCR, que es el más moderno, no es solo filtro de escape, sino también tiene filtro sistema, perdón, catalítico selectivo reductor. Ese sistema necesita tener primero combustible adecuado, que es una de las preguntas que me habían hecho por ahí, que estoy leyendo, con el tema del biodiesel, combustible adecuado, y otro, hacer los procedimientos de regeneración cuando el sistema lo amerita. Entonces, si nosotros somos cuidadosos con todo esto, debemos hacer la regeneración cada vez que el sistema me lo indica, que eso tiene todo un proceso de trabajo. Bueno, ya para finalizar, le regalamos otra pregunta más acá a los compañeros. Hay muchas preguntas, pero bueno, vamos a respetar el horario de la transmisión. Acá preguntan que si el biodiesel es mejor para los sistemas modernos de inyección. Realmente no es que sea mejor o peor. La norma indica el porcentaje de biodiesel que se debe utilizar. Usualmente los motores más modernos trabajan sobre norma 20, algo así como un 20%, pero eso sí es una sugerencia a cada país y cada modelo de sistema de motor para Cummins, cómo está recomendado sobre ese biodiesel. No se debe jugar con esos valores de biodiesel. Bueno, entonces, nuevamente, una vez más, le doy muchísimas gracias por habernos escuchado. Soy Tilso Castro de Colombia. Y un saludo a don Carlos Izquiac y a don Jorge López y a don Julio Guerra, que se encargaron de hacer esta transmisión en directo. Hicimos toda la logística para poder hacerlo. No es fácil y en esta época de conexiones es un poco complejo, pero hicimos lo mejor de nosotros para poder finalizarlo. Espero que les haya gustado, que les sirva, que les sume y que en un futuro pues, nos puedan ver en otro tipo de charlas y en otro tipo de trabajos. Muchísimas gracias por habernos escuchado y que tengan una feliz noche en Guatemala y todos los países donde nos están viendo a través de sus canales de transmisión. Gracias.